Gracias porque este tiempo es un tiempo importante, es un tiempo especial, Señor, es un tiempo especial. Hoy tenemos esa actitud viviente, Padre, porque donde hay una actitud viviente, Señor, tú te manifestarás ahí. Oh, y tú vienes y cambias las cosas, Señor, cuando se te cree aquí en la tierra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor Jesús. Amén, amén, profeta, hermosa. Hermosas sus oraciones que van dirigidas a Dios. Sabemos que sus oraciones son oraciones profundas, oraciones que salen de lo más profundo de su corazón. Y bueno, qué mejor que comenzar esta mañana a las 7:21 de la mañana con una historia hermosísima. Hoy vamos a hablarles un poco, ¿no? Es una historia muy extensa, pero nosotros vamos a hablar de lo que fue la historia de José. Vamos a tratar de hacerla tipo resumen. José es una historia bellísima, así que vamos a comenzarla así. José era un joven soñador. Él era hijo de Jacob. Allí comienza la historia. Estamos en el libro de Génesis 37. Vamos a leerles la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilba y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos. Más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí, atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en todo esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem, y lo halló un hombre andando, él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Allí comienza un suceso, bastante fuerte en la vida de José. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador.
matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia le devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén era el hermano mayor de José, oyó esto, los libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, échalo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos, miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano y nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Aquí voy a parar un poco porque quiero compartir esta historia con ustedes, y para que el profeta Diego también nos hable un poco, ¿no?, de ese día que Jacob y Raquel, por lo que conozco y he leído, profeta, Raquel era una mujer amada por Jacob y había tenido a José, que era su hijo. Entonces fíjense todo lo que armaron los hermanos por los celos, por la envidia, porque una de las cosas que yo puedo ver, profeta, era que Jacob, como padre, le tenía un amor muy especial a José. No solamente porque él era el hijo de la mujer que él amaba. Y yo pienso que también allí los hermanos se sentían un poco incómodos, celosos. Eso a veces es normal entre los hermanos, ¿cierto? Y bueno, ahí empieza, esos celos entre los hermanos a veces se ven. Pero en esta historia se conspiró también prácticamente un asesinato a un hermano, algo muy fuerte, muy grave, ¿no? Y lo metieron dentro de una cisterna llena de agua, porque lo querían, en primer momento lo querían ahogar, ¿verdad? Fíjense todo lo que los hermanos planificaron por ser el favorito de su padre, porque primero también podemos observar que él era muy obediente a las órdenes que el padre le daba. El padre le decía que fuera a ver si los hermanos estaban haciendo el trabajo de las ovejas, y él iba y no los encontraba. Entonces ahí veíamos que habían unos hermanos desobedientes. Entonces quiero escucharlo usted en relación a esta primera parte. Sí, es tremendo lo que José desde muy temprana edad comenzó a experimentar, y en este capítulo vemos que era un día común y corriente, pero cómo estos días comunes y corrientes pueden convertirse en un día de acontecimientos divinos, o sea, de acontecimientos sobrenaturales. ¿Por qué? Porque a pesar de que José, sus hermanos se hayan levantado en celo, en envidia, lo hayan vendido, después, si uno avanza muchos capítulos a cuando ya José se da a conocer a sus hermanos, él dice que Dios preparó todo esto. Entonces vemos que muchas veces estas situaciones de celos, de envidia, en estos días comunes y corrientes, Dios lo está utilizando para él forjar su carácter en nosotros. Y eso es precioso. Sí, son procesos que los vemos en todas las familias, y sobre todo cuando son familias numerosas,
cuando son familias numerosas, y él siendo el menor. De hecho, en la historia también vemos que Raquel había tenido otro hijo después de José, que tenía por nombre, creo que Benjamín. Sí, ella tuvo otro hijo, que era Benjamín, pero la madre, Raquel, que era una mujer muy amada por Jacob, ella no sobrevivió al parto. Entonces, bueno, fíjese que José fue vendido, ¿no? Ya adelantamos bastante la historia, donde los hermanos lo venden a esa caravana que pasa, que venía cargada de vino, de piedras, de muchas cosas de valor. Eran gente adinerada, porque fíjense que pagaron un alto precio por José. Pero fíjense algo, cuando ocurre el suceso que ellos venden a José, ellos vienen y le llevan una mentira al padre. Ellos le quitan la túnica a José y allí ellos matan un animal, no recuerdo qué animal era, mataron un animal y bañaron la túnica con la sangre y fueron y se la llevaron al padre, a Jacob, y le dijeron que a José lo había devorado un animal salvaje, pues. Y cuando el padre se entera de este hecho, él entra en luto, él se sintió muy triste, porque él pensaba que ya, bueno, había perdido un hijo, es normal, algo muy fuerte, pues. Y el tema que quiero tocarles cuando le hablo de la historia de José, era que había una relación, profeta, bien importante, padre-hijo, la relación padre-hijo, que es un tema bien importante de la paternidad de Dios. Cuando hay una relación, así pueden haber muchos hermanos, el propósito de Dios siempre está, pero cuando hay un propósito, es una historia de amor hermosa donde se ven involucrados también celos, envidias, todo esto, pero el propósito de Dios siempre estaba presente en José. Y es allí cuando cae en las manos del faraón. Y allí vinieron a pasar muchísimas cosas, porque fíjese, él era un soñador. Él no dejaba de soñar, Dios siempre le colocaba sueños. Y en la historia de José, fíjese, cuando él cae en la familia del faraón, él fue muy amado por ellos. Entonces allí la vida de José empieza a cambiar, a pesar de que tuvo muchos problemas, sobre todo con la esposa del faraón. Claro. Porque él era un hombre muy parecido, ¿cierto? Sí. Ok, entonces sí. Fíjese, profeta, cuando él cae en las manos del faraón, ¿cómo se transforma la vida de José? ¿En quién se convierte José en ese momento? Luego de haber sido tan odiado y tan despreciado por sus hermanos, allí empieza Dios a manifestar su poder con él. Porque ya los sueños no eran como los hermanos, que ya los sueños de él eran burlados, sino que ya los sueños de él eran bien vistos por el faraón. Claro, porque mire, eso es tremendo, porque tenemos que ir al punto que usted leía el capítulo 37, porque vemos que Raquel, primero que todo, ella era estéril y no podía tener hijos. Y cómo Dios, en su tiempo, en su capacidad, que la capacidad de Dios es ilimitada, Dios le concede el tener hijos. Y José significa el que añade, o el que aumenta. Y es tremendo eso, porque José, como usted bien decía, nace de una relación de amor. Jacob con Raquel se amaban, y la palabra dice que el amor edifica, y eso es glorioso, porque vemos que cuando hay amor por la obra de Dios, cuando hay amor por la iglesia, cuando hay amor por las almas, cuando hay amor por la familia, Dios levanta gente como José, donde está ese amor profundo, no un amor terrenal, sino que el amor que proviene de Dios. Entonces, Jacob, Israel,
dice que lo amaba, pero eso no es solamente así como algo que era el favorito, sino que nos muestra algo mucho más profundo. Amén. Porque la obra de Dios se lleva en amor, y ese amor marca a los hijos, ese amor marca las generaciones, marca la descendencia. Y es tremendo esto, es tremendo, porque dicen algunas partes, en el capítulo 37 habla de Jacob, pero en otra parte habla de Israel. De Israel. Entonces ahí también, claro, hay dos cosas que son bien profundas ahí. ¿Por qué? Porque Jacob es el hombre que está siendo tratado y formado por Dios, porque era un hombre que, claro, se llevaba en su astucia, era astuto, tenía habilidades que en el hombre natural que eran astutas, y era tremendo Jacob. Pero Israel significa alguien que ya fue transformado por Dios, alguien que Dios se formó en él. Entonces, y dice ahí, llamaba Israel a José. Dice, llamaba Israel, no dice que llamaba Jacob, dice que llamaba Israel a José, más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque era un hombre tratado por Dios. A pesar de que José tuvo esos sueños y en algún momento llegó a molestarle al padre, pero él estaba también viendo lo que Dios estaba haciendo, porque mientras los hermanos le tenían envidia y todo, dice que él pensaba, que él meditaba en esto, meditaba. Amén. Y por eso le regalaron la túnica, el padre le hizo la túnica. ¿Y por qué le cuento esto? Porque va a determinar lo que después pasa José. Porque esa túnica, las telas, eran de diferentes épocas. Y eran telas de distintos lugares. Entonces, estos lugares tenían diferentes colores, las telas que tenían. Y los padres, en ese tiempo, guardaban las telas. O sea, guardaban la esencia. Le contaban la historia a sus hijos de lo que ellos habían experimentado. Entonces, así de esa manera, ellos le iban contando las vivencias y comenzaban a tejer. Se hacía mucho en ese tiempo. Y mire lo tremendo, porque ese hombre de Siquem reconoció a José de lejos. Entonces, ¿por qué? Porque reconoció de la casa que venía por la túnica. O sea, la túnica le estaba determinando un carácter a José. Y una persona importante tenía esas vestiduras, porque quiere decir que era un hijo amado, un hijo en el cual la herencia, el legado iba a pasar por él. Entonces, mire, el tejido por la parte de atrás, significa la historia que había pasado. Entonces, por la espalda tenía un tipo de tejido, pero por delante tenía tejido con tintes, con colores representados por las cosas que aún no pasaban. O sea, por la espalda tenía el tejido de lo que había pasado, pero por delante habían colores que estaban marcando lo que aún no había pasado. Qué hermoso. Entonces, por eso es tan precioso y tan glorioso, porque el padre le estaba marcando el destino al hijo, le estaba profetizando al hijo. Entonces, qué tremendo. Por eso después José, por lo que pasó, él pudo ser victorioso, pudo ser vencedor. Dios lo prosperaba en todo lo que hacía. ¿Por qué? Porque un padre lo bendijo, un padre le marcó el destino. Y eso es poderoso. Dios, eso para él es precioso, porque un padre que se alinea al corazón de Dios es el canal por el cual Dios va a pasar por ese hombre y va a bendecir a su descendencia. Va a bendecir a sus generaciones, y eso va a marcar profundamente. Amén. Por eso muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene la bendición de un padre. Es de mucha importancia, porque vemos que aquí este hombre lo estaba marcando. Israel estaba marcando a José con la túnica que le estaba dando. Y esto es precioso. Qué bello. Es precioso. Profeta, y también he estado leyendo, ¿no? Hablando de la túnica de José y de la importancia, ¿no? De lo que el Padre ya veía en él desde antes del vientre, porque la palabra dice que nuestro Padre ya nos tiene marcados desde antes de llegar al vientre de nuestra madre. Ya hay un propósito grande, ya Dios nos tiene predestinados para algo, ¿no?
porque los planes de Dios están por encima de los nuestros. Y allí, cuando usted habla de los colores de la túnica, creo que eran 7 los colores, los mismos colores del arco iris. El arco iris que es simbolizado como un pacto divino de Dios, que lo menciona en el libro en la historia de Noé, cuando la tierra fue inundada, que hubo se abrieron las cataratas del cielo y sucedió toda esa inundación en la tierra, creo que durante 40 días también. Y fíjese, los 7 colores del arco iris, aquella vestidura representa al Espíritu Santo. O sea, ya él venía marcado por el Espíritu Santo de Dios y el bautismo del Espíritu Santo. Que eso lo leí, de verdad que me encantó, porque Dios nos tiene marcados con su Espíritu Santo en cualquier lugar, desde el mismo momento del nacimiento. Él está con nosotros, Él prediseñó todo desde antes, eso está escrito desde mucho antes de nacer. Y fíjese, profeta, si me permite enviarle saludos a unas personas hermosas que nos están sintonizando en Rancagua. Ahí estamos siendo retransmitidos por los hermanos amados de Radio Naín. Saludos a Cairo, a su esposo Diego, a todo ese maravilloso equipo, también a Yanne Castro, la señora Aide Caro. Así que le mandamos muchas bendiciones desde aquí, desde Máxima, desde Venezuela. Señora Aide, un abrazo grande para usted, que Dios la bendiga. Sabemos que es una persona muy amada por todos en el equipo de Radio Naín y de la iglesia Tiempos de Cosecha. Así que le mandamos muchos saludos muy especiales para usted, que este día sea de gran bendición. También vamos a saludar a mi hermano Guillermo, a su esposa Cira, a sus hijas, que son adoradoras del Señor. Amo a mis sobrinas Saraí y a Gabrielita. También la hermana Heidi nos está escuchando. Buenos días, saludos, lluvia de bendiciones para todos. En la ciudad de Barquisimeto está la hermana Milet, que también está conectada, escuchando el programa. También la doctora Morela Vieira, ella es abogada. Saludos, doctora. La hermana Isaura y la hermana Teresa en San Jacinto está escuchando. Y bueno, los que quieran enviar mensaje pueden hacerlo a mi número personal 0424-901-1527. Continuamos con esta historia hermosísima, pero vamos a escuchar una adoración. Vamos a escuchar antes una adoración hermosísima y continuamos con esta historia de José y todo lo que hay dentro de esta historia y lo que Dios logró, un propósito importante que ya le vamos a contar qué pasó con José en esa historia. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves, hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver
hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Oh, úsame, Jesús, a mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Oh, lo que tú tienes es mucho mejor. Oh, suelto mi sueño. Quiero lo que tú quieres para mí. Que tu plan es perfecto. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis sueños. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mi control, Dios. Toma todo control. Porque tus planes son mejor que los míos. Que los míos. Desde el vientre de mi madre, con paciencia me formaste y pintaste los detalles con tu amor. Tu diseño tan perfecto hoy no se siente completo, necesita el toque de su creador. Pero aquí tengo un milagro atrapado entre mis manos y no lo soltaré, solo creeré. Soy sana, soy sana, aunque ahora no lo siento, el milagro ya está hecho. Soy sana. Soy sana, aunque ahora no lo veo, tu palabra ya es un hecho. Amén. En tu plan siempre hubo vida, no es aquí donde termina, y aunque en este cuerpo sufra gran dolor, el final será más grande, abrazado de mi Padre, celebrando. Continuamos en Máxima 99.5. Estamos en Tiempo de Adoración, un programa que se transmite desde aquí, desde Venezuela, Puerto Ordaz. Estamos en una ciudad hermosísima, Puerto Ordaz, Estado Bolívar, y quiero agradecer nuevamente a mis hermanos de Rancagua, de la Iglesia Tiempos de Cosecha. Quiero aprovechar para saludar a nuestro padre, a nuestro apóstol David Benavente, a quien, bueno, ya sabemos que está en recuperación, estuvo un poquito quebrantado, pero ya Dios lo levantó con fuerza. Así que bueno, tenemos a nuestro apóstol ya
recuperado. Así que le damos gracias a Dios por su vida. También saludamos al apóstol Nina y a todo ese maravilloso grupo de hermanos que estamos desde muy tempranas horas de la madrugada en oración, porque tenemos que levantarnos primeramente orando, dándole gracias al Señor. Y hoy estamos conversando aquí con nuestro hermano, el profeta Diego Díaz. Pero antes, profeta, vamos a saludar también a las hermanas, pastoras, líderes, apóstoles, todos los que están escuchando este programa, que se ha convertido en un programa que es un programa que no es mío, es un proyecto de Dios. Trabajamos aquí para el Señor, así que aquí estamos para bendecirnos los unos a los otros. Así que vamos a saludar a la señora Vilma Carvajal, que nos está mandando saludos desde Rancagua, así que saludos, mi hermana hermosa, Dios te bendiga. Ella también trabaja junto al equipo de Radio Naín, allá en la iglesia Tiempos de Cosecha. Gabriel de Jesús, saludos Gabriel de Jesús, dice que le gusta el tema que estamos tocando hoy, profeta. Ese tema de José a mí me encanta, porque la mayoría de mis hermanos, yo soy hija de 9 hermanos, o sea, de una madre y un padre. Mi madre, están fallecidos mis padres, y mis padres biológicos, por supuesto, y tuve 9 hijos, y mi familia es muy numerosa. Yo les hablo del testimonio de mi familia, bueno, y ustedes lloran. Somos 4 hembras y 5 varones. Pero mi padre tuvo una familia también muy grande, así que tengo otros hermanos más. O sea que la historia de José se queda pequeñita con la familia que yo tengo. Por eso te digo que cuando son numerosos los hermanos, mire, siempre estas historias vienen a la luz. Dios las manda con algún propósito para que nosotros también podamos aprender cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar aquí. La pastora Francesca también está escuchando el programa a través de Radio Naín. Bendiciones. Me informan que la pastora Francesca, profeta, tiene ya 10 años en el ministerio apoyando con su trabajo. Qué excelente. Bueno, Dios la bendiga grandemente. Y también le están mandando saludos a usted, profeta. A usted lo quieren muchísimo allá en Rancagua, el profeta Diego. Un hombre de Dios, un hombre de oración, un hombre que Dios tiene un gran propósito con usted, y que, bueno, ya usted lo sabe, un propósito grande en una ciudad que sabemos que está en conflicto, porque también tenemos que orar mucho por las naciones, sobre todo por Israel, porque sabemos que esa ciudad está en guerra y que es algo, no es nuevo, pues esa guerra siempre ha estado, y allí es donde viene la guerra de linaje, que vamos a hacer en algún momento un programa con el apóstol Diego para hablar exactamente y explicarle. Mucha gente que no sabe por qué Israel está en guerra, por qué la atacan tanto, siendo la nación amada, la favorita de nuestro Padre. Así que bueno, Dios está a control de todo eso. Y fíjese, ¿por qué menciono Israel? Porque uno de los propósitos de José en Egipto fue comenzar una misión de preparar la salvación de Israel. Fíjense que usted habló ahorita que Jacob lo llamaba Israel. Había un propósito ya. O sea, nada es casualidad. Él tenía 30 años, tal como Jesús al iniciar su ministerio de preparar la salvación del mundo. Esto lo podemos compartir, profeta, en Génesis 41-46. Vamos a compartir esta palabra en el libro de Génesis 41, versículo 46, para que nuestra gente que nos está escuchando también vaya entendiendo un poco, ¿no?, del mensaje que Dios nos quiere dar esta mañana con la historia de José. Fíjense, era José de edad de 30 años, la misma edad que tenía Jesús cuando inició su ministerio, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y en el versículo 48 dice, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimentos en las ciudades,
poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. O sea, José ya era un hombre que a través de los sueños, porque el faraón estaba en versículos anteriores, si el profeta me pudiera contar un poco, que José, cuando se lo lleva el faraón, él tuvo sueños importantes, porque el faraón había tenido sueños que no sabía descifrarlos, y allí fue donde José marcó la diferencia, porque Dios le hablaba a él a través de los sueños, y fue donde le mostró que había que guardar alimento durante 7 años, porque venían 7 años de abundancia y venían 7 años de escasez. ¿Cierto, profeta? Sí, porque es tremendo eso, porque José no era que consiguió las posiciones humanamente, sino que fue la gracia divina que fue operando en él, que lo fue posicionando, y ahí nos remontamos a lo que Jacob, Israel, hizo con él. O sea, le marcó un camino, y es tremendo porque cuando sacaron a José de la cárcel, porque en este capítulo 41 estaba en la cárcel, y de inmediato, apresuradamente lo sacan de la cárcel, entonces nos trae algo precioso, porque muchas veces, a menudo, sentimos que hay largos periodos de tiempo en que a lo mejor uno ve que Dios puede que no esté haciendo nada, pero cuando es su tiempo, todo puede suceder en un instante. Porque José estuvo en la cárcel, y ahí también Dios lo prosperó igual en la cárcel, porque Dios estaba con él, pero en un instante Dios cambió totalmente la situación. Entonces José era un verdadero soñador, y su vida fue victoriosa, fue una vida vencedora, porque un vencedor, un victorioso, siempre va a tener sueños que provienen de Dios. Amén. Sueños que provienen de Dios. Y durante el tiempo que pensamos que Dios no está obrando, Él está haciendo el trabajo más importante. Dios está haciendo el trabajo más importante, que es desarrollar nuestro carácter, es desarrollar la imagen de Cristo en nosotros. Y por eso, día a día, José estaba esperando en Dios. Le creyó, a pesar de la circunstancia difícil, que Él lo iba a resolver todo. Y Faraón no fue cualquier hombre que tenía ahí al lado, sino que Faraón lo tomó como un padre también a José. Eso es precioso, porque mire, un padre que no fuera egipcio era algo totalmente fuera de lo común. Entonces, que Dios haya levantado a José como el padre de Faraón es un milagro, es un hecho maravilloso, porque José era la persona de mayor confianza, era un fiel consejero, tenía sus aciertos, la interpretación de los sueños, que era revelación de Dios, y lo posicionaron como un protector de Faraón y de la nación. Entonces, qué glorioso porque vemos una vida madura en José, porque la edad de 30 años para Israel, para los hebreos, es una edad de madurez, los 30 años, porque los sacerdotes también comenzaban el sacerdocio a los 30 años, una etapa de madurez. Entonces José estaba en una etapa madura. ¿Y qué nos lleva a esa vida madura? Es la vida de Cristo. Entonces vemos que José tenía esta vida de Dios que estaba pasando por él, y que lo llevó a ser tan excelente en lo que hizo. ¿Por qué? Porque la vida madura estaba manifestándose en él, la vida del Dios Todopoderoso. Entonces, qué glorioso es esto, porque José es uno de los hombres en las Escrituras que se asemeja mucho a Jesús en lo que vivió, y cómo lo vivió. Se asemeja mucho a nuestro Señor Jesucristo. Pero José está mostrando y representa una vida que es gobernada por el cielo, una vida que es de reino, porque aun cuando estemos en la cárcel, mientras tengamos la presencia del Señor, ahí tenemos autoridad. Y mire,
usted puede ser prisionero, pero a la larga gobernará. Amén. Entonces, qué precioso es eso, porque un padre bendijo con la túnica, y eso Dios respaldó eso, lo bendijo y lo marcó, y a pesar de que pasó por la cárcel, que fue vendido, a pesar de que sus hermanos lo rechazaron, a pesar de que todo se veía en contra, a la larga igual se cumplió la palabra de Dios porque gobernó. Entonces, qué glorioso es Dios y cómo Él se manifiesta, porque todo este capítulo, después vemos que le ponen el anillo, le ponen Ajá. vestiduras, Lo hizo le ponen gobernador. una cadena de... Sí, Claro, lo hizo gobernador. Y qué importante, fíjese, como usted habla de la madurez, ya vamos a llegar al tema del anillo, porque ya allí, bueno, llegó a... Yo me adelanté ahorita un poquito cuando le dije que había viajado por Egipto, todo esto, porque es una historia muy bonita, muy profunda, que da un aprendizaje tan hermoso. Cuando yo hablo de la edad de 30 años, es una edad, la misma edad de Jesús, o sea, había un propósito tan grande, y como usted dice, una madurez. Había madurez ya en José, había estado preso, y fíjese algo que él llega a ser gobernador de Egipto, aquí en el capítulo 37, perdón, el versículo 37 del capítulo 41, dice que José, gobernador de Egipto, el asunto pareció bien al faraón. O sea, después que él le descifró al faraón los sueños, porque él tenía unos sueños, no sabía cómo descifrarlos, el faraón vio que en José había mucha sabiduría de parte de Dios. O sea, él no había visto un hombre tan prudente como José. Entonces, el faraón, allí donde usted dice, se quitó faraón quitó su anillo de su mano y le puso en la mano de José. O sea, le dio el anillo que él cargaba en el dedo. Eso es un mensaje importante. Lo veía como un hijo y lo hizo vestir de la ropa de lino más cara, más fina, y puso también no solo un anillo, profeta, sino que también le puso un collar de oro en su cuello. O sea, lo llevó a las alturas, después que fue tan humillado, que pasó por la cárcel, que le pasaron tantas pruebas, hasta la muerte le desearon sus hermanos, bueno, pasaron su papá lo daba por muerto, y viene Dios a usar el faraón para que le ponga un anillo. Lo usó de padre, siempre estuvo la figura de la paternidad. Qué hermoso. Le pone un anillo, le coloca las ropas más finas y aparte de eso le pone un collar. O sea, lo llevó a las alturas, pues. O sea, por eso es que la palabra dice que todo el que es humillado, Dios lo sube, lo enaltece, sí, lo lleva, porque siempre él mantuvo su firmeza de creerle a Dios, mantuvo ese carácter de hijo. Y también el faraón, dice en el versículo 44, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Sacnat Panén, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera. Potifera, ¿eh? sí, Potifera. Sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Fíjese, encontró a esta esposa. ¿Qué le parece? O sea, Dios es maravilloso. Cuando Sí. Dios bendice en grande. Lo hizo gobernador, le dio una esposa, conforme al corazón que él tenía. Claro. Y José tenía 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y allí recorrió todo Egipto. O sea, una historia demasiado hermosa. Empezó a guardar alimento, a ser un hombre precavido, porque después cuando llegaron los 7 años de hambre, allí él ya tenía alimento para su pueblo. El faraón le decía, vayan con José.
José, todo vayan con José. Era su hombre de confianza. Vamos a seguir, profeta, con este tema hermosísimo, pero antes vamos a escuchar una adoración. Vamos a escuchar una adoración. Amén. Que son las 8:06 de la mañana. Continuamos transmitiendo en vivo y directo desde Máxima 99.5 FM. Agradecimiento a nuestros hermanos de Radio Naid en la ciudad de Rancagua, Chile. Así que vamos a escuchar otro tema de adoración para seguir con ustedes aquí en tiempos de adoración. Te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo luz. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Dice una vez más, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed, para ver tu gloria y
sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Levanta tus manos y levanta tu voz. Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido. Tu diestra de poder siempre nos ha sostenido. Gracias, Señor. Y conmigo, mi socorro. Continuamos en tiempos de adoración a través de Máxima 99.5. Vamos a enviar rápidamente unos saludos que no había leído. Nos estará escuchando en Santiago de Chile. Ya está Lisette, mi hermana. Bendiciones. Lisette también manda saludos al profeta Diego. También vamos a saludar en la ciudad de Montana. Ya está nuestro hermano Jairo. También está en sintonía. Montana es en Estados Unidos. Así que saludos. Gracias, Jairo, por estar también en sintonía. Vamos a darle el pase al profeta Diego para que nos comente un poco qué sucedió con el gobernador, ya José gobernador, qué sucedió luego con la vida de sus hermanos, con su padre, luego de José, Dios llevarlo a ese lugar tan importante de su vida, exaltarlo, después de haber sido atacado, lanzado en una cisterna, bueno, tuvo cualquier cantidad de tropiezos y ya Dios le empezó a dar bendiciones, ya le colocaron el anillo en el dedo, le colocaron su collar, ya empezó a ser un hombre de bendición para salvar a un pueblo, un hombre de propósito. Adelante, profeta. Sí, mire, en los capítulos que siguen del capítulo que habíamos leído, es tremendo el trato que José tiene con sus hermanos. Es tremendo la madurez con que trató el asunto. Y el capítulo 43 de Génesis, vemos que los hermanos regresan con Benjamín porque había grande hambre en la tierra. Dice ahí en el versículo 1, dice que había mucha hambre en la tierra, había necesidad, y José, como este hombre tratado por Dios, Dios lo guió, lo condujo a juntar el alimento. Entonces él tenía, y dice, mire, dice el verso, y esto es tremendo, porque en el verso 29 de Génesis 43, dice: y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos.
y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, más la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Entonces, mire, hay algo glorioso aquí, porque a pesar de todo lo que le hicieron los hermanos, José no guardó rencor. Y miren, hay algo glorioso, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros, nuestras lágrimas, nuestros procesos, tenemos que ponerlo bajo el gobierno del Espíritu, porque mire, ahí en Proverbios capítulo 16, verso 32, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mire, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Entonces, el hecho, mire, de que José permaneciera tranquilo a pesar de las lágrimas, es porque estaba bajo el gobierno del Espíritu Santo. Entonces, demuestra que por eso José era tan capaz o tan apto para lo que Dios le había entregado. Entonces, miren, inclusive las circunstancias más alegres de nuestra vida también tienen que ser gobernadas por el Espíritu, porque él no fue afectado por ningún entusiasmo tampoco, sino que permaneció tranquilo, permaneció sobrio, tranquilo, equilibrado. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nosotros tenemos victorias, hay mucho entusiasmo y perdemos el equilibrio. Ahora, cuando hay cosas difíciles, lágrimas, procesos complicados en nosotros, también no somos equilibrados, sino que nos vamos al dolor y la frustración. Pero mire, qué tremendo, porque esta vida de José, la vida de José nos muestra una vida madura. Entonces, José fue muy sabio al relacionarse con los hermanos, fue muy sabio. Entonces, miren, él no les trató muy severamente, así como castigándolos, pero tampoco con ligereza. Fue justo. Entonces, por eso esto nos enseña algo a nosotros, que en la vida de iglesia tenemos que llevar una vida de discernimiento. Si tenemos discernimiento, sabremos lo que tenemos que hacer con los hermanos, con las hermanas, en distintas situaciones. Porque no podemos obrar de la misma manera con todos. Tenemos que tener discernimiento. Y por eso José tuvo ese discernimiento, se comportó debidamente a pesar de todo lo que le habían hecho sus hermanos. Entonces, miren, el más perverso de los hermanos necesitaba más castigo, pero José hizo con sus hermanos lo mismo que Cristo hace con nosotros, lo mismo que Cristo va a hacer con la nación de Israel en el futuro. Es glorioso, porque miren, en la vida de iglesia, en la vida familiar, en la vida matrimonial, en las relaciones que uno tiene con la gente también que está en el mundo, necesitamos esa vida tranquila, sobria, llena de discernimiento. ¿Por qué? Porque vamos a saber cómo relacionarnos con los demás, y ahí va a estar el respaldo de Dios, porque José no obró por sus propios intereses, sino por el bien de sus hermanos. Mire, José no se quiso enseñorear de sus hermanos, sino que obró por el bien de sus hermanos. Él estuvo dispuesto a sacrificar por cierto tiempo el deleite de que se hubieran cumplido sus sueños. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que sus hermanos también se iban a inclinar ante él. Pero José, mire, estuvo dispuesto, porque ahí en ese momento les pudo haber dicho que se postrasen, pero no lo hizo. Entonces, qué tremendo es lo que Dios puede hacer con un hombre que se deja gobernar por Dios, que se deja gobernar por Él. Entonces, si no tenemos nosotros esa vida de relacionarnos con la gente, entonces va a ser un gran problema, porque no vamos a tratar de manera justa. Entonces, mire, esto nos deja una gran enseñanza, porque también nos habla de Israel.
nos habla de la nación de Israel, porque los hermanos de José representan a Israel, pero José representa a Cristo. Cómo la casa de Israel se volverá Cristo al final de los tiempos y va a reconocer que Jesús de Nazaret como su Mesías, van a reconocer al Señor. Entonces, antes de eso, antes de que lo reconozcan, Israel será aprobado. Y el libro de Zacarías revela que el remanente de Israel será puesto a prueba. Ahora, si la nación de Israel se volviese a Cristo, todo se solucionaría. Pero Israel solamente se volverá a Cristo cuando llega a ese nivel de disciplina, como los hermanos de José tuvieron que reconocerlo. O sea, José después se mostró a sus hermanos. Ahora, hay mucha gente hoy que no reconoce a Cristo. ¿Por qué? Puede estar en la iglesia y todo, pero no reconoce a Cristo porque no le ama. ¿Y por qué no? Porque no le obedece a las palabras que Él entregó, porque las palabras provienen de Él. Entonces, por eso, mire, también los judíos de hoy, hay muchos que no reconocen a Cristo, no lo reconocen. Pero así como José trató a sus hermanos, Cristo va a tratar a Israel. ¿Por qué? Porque después vemos que José se mostró a sus hermanos. Y eso es precioso. Amén. Eso es precioso. Eso es maravilloso, porque Cristo no hace nada motivado por el entusiasmo. Entonces todas las cosas de las naciones, toda la situación mundial está en las manos de Cristo. Mire, el vehículo no es conducido por ningún líder mundial, sino por el Señor Jesús. Y Él está dirigiendo todo. Amén. Nuestra vida, está dirigiendo las naciones y está dirigiendo también a Israel, a la iglesia. Porque conforme a las profecías bíblicas, la casa de Israel tendrá que pasar por un proceso similar a lo que pasaron los hijos de Israel con José, para reconocer que Jesús es el Señor. Entonces, cuando los hermanos de José volvieron, ¿qué fue lo que hizo José? Les mostró amor al festejar con ellos ahí en su casa, y aunque ellos no lo reconocieron ahí, José deseaba mostrarles. O sea, José deseaba decirle: aquí estoy yo, aunque los estaba poniendo a prueba. Mire qué precioso. Y en los tiempos del fin, Cristo va a hacer lo mismo con Israel. Él los pondrá a prueba y por otra los va a cuidar con amor. Hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo, Dios cuida a Israel con amor. Y Dios cuida a la iglesia con amor. Y Dios nos cuida a nosotros con amor. Muchas veces estamos en prueba, procesos que sean direccionados por Él, pero Dios nos está poniendo a prueba, pero nos está cuidando con su amor. Con su amor. Entonces miremos a Cristo, miremos a Cristo. No pongamos la mirada en otra cosa de esta tierra, sino que en Cristo. Amén. Porque el Señor lo hace todo, con la intención de que Él sea revelado. Entonces este capítulo y los capítulos que vienen, porque como dice usted, hermana Lisbeth, es una historia con tantos detalles, muchos detalles preciosos, que nos dejan una gran impartición. Pero en este capítulo y en los capítulos que vienen, es glorioso cómo José, de esa manera equilibrada, se comportó con los hermanos. Y cómo muchas veces nosotros, en las situaciones de la vida, tenemos que tener ese carácter equilibrado, de no entusiasmarnos mucho por una victoria, y tampoco de guardar rencor o amargura en contra de aquellas personas que nos han hecho mal, que nos han hecho daño. Por eso el Señor Jesús dice: perdonad. O sea, uno pedir perdón, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Entonces, nosotros perdonar las deudas, las ofensas, con aquellos que han hecho injusticia con nosotros perdonarles, mostrarles ese amor, totalmente distinto a lo que este mundo nos enseña. Y esta vida de este hombre, de este varón, un hombre tratado por Dios, cómo después él se da a conocer a sus hermanos, que eso es glorioso. Él se da a conocer y manda a buscar a su padre. Esa parte es preciosísima, preciosa, porque vemos ahí el carácter de Cristo, y eso es lo que va a pasar con Israel. Por eso aquí había necesidad en la tierra, como leíamos, había hambre en toda la tierra, y eso significa hoy en día la necesidad que tienen todas las naciones, porque todas las naciones están necesitadas de algo que las cambie, de algo que las transforme,
pero lo único que va a transformar las naciones es nuestro amado Señor Jesucristo. Es Él. Él es el que va a cambiar todo. Entonces, todas las naciones están pasando esa gran necesidad, pero viene el tiempo en el cual nuestro Señor Jesucristo volverá, va a regresar pronto. Y es por eso que nos tenemos que preparar para eso. ¿Y qué más ejemplo que prepararnos también como José? Amén. Fue José un hombre que honró a su padre también, que lo mandó a buscar y lo puso con él. Lo puso con él. No fue un hombre que se olvidó. Hay mucha gente que Dios la usa en los ministerios y que la hace crecer y después se olvidan de sus padres ministeriales. Y eso no es parte del corazón de Dios. Entonces nos muestra una vida de un hombre, de un ministro o de una ministra, de un discípulo, de una casa, que tiene que tener las cosas bien claras, que tiene que tener esa vida madura, porque no somos nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces por eso, qué tremendo es este hombre, José, que como se ha ido desarrollando el tema, vemos que Dios estaba con él. En todo lo que hacía, Dios estaba con él. Y es precioso, es precioso. Profeta, 8:27 de la mañana. El tema es un tema que nos da un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje de no guardar rencor, un mensaje de perdón. José, a pesar de que pasó cualquier cantidad de situaciones con sus hermanos, José no guardó nunca rencor, como usted lo dice. José siempre se mantuvo un hombre tranquilo, un hombre que confiaba que Dios iba a tocar esos corazones de sus hermanos, tenía esa esperanza, y que él no iba a tomar venganza, porque era un hombre usado por el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu Santo, ahí no hay odio, ahí no hay rencor, ahí no hay intrigas, ahí no actúa nada de eso. Entonces, él siempre estuvo tranquilo, y cuando nosotros estamos con Dios, Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el mensaje que nos da Jesús es el amor hacia los demás, el amor hacia las personas. Así vengan hacia nosotros con alguna ofensa, con algún insulto, tenemos que ser como José. Ese es un aprendizaje que estamos teniendo hoy. Debemos actuar con sabiduría, porque es Cristo el que mora en nosotros. No estamos solos, tenemos el Espíritu Santo, y debemos tener sobre todo discernimiento que viene de parte de Dios, discernimiento espiritual en cada situación que se nos presente. Como lo dijo nuestro hermano y profeta Diego, que el propósito de Dios en este tema de hoy es hablarle a ustedes, hermanos que nos están escuchando, del cuidar cada palabra que salga de nuestra boca, que sea palabra de bendición y no de maldición. Debemos pensar mucho antes de hablar. Como dice la palabra, perdona a todos los que nos ofenden. Y ya 8:29, nosotros tenemos que saber que ningún programa que nosotros hacemos aquí, ningún tema, es porque nosotros queremos darlo. Es Dios. Es Dios que nos quiere dar una enseñanza hoy con este tema de José. Fíjense que en Génesis podemos observar que José, Dios lo usó para salvar específicamente la vida de la familia de Jacob. Y esto en la posteridad sobre la tierra, entendido dentro del contexto más amplio del libro de Génesis, vemos que a través de José, Dios cumple la promesa a Abraham de convertirlo en una nación grande. Y en Génesis 12:2, sin José, la familia de Abraham habría muerto en la hambruna, porque fueron tiempos de hambruna, y Dios fue usado con ese propósito. Fíjense que Dios bendecirá a todas las personas a través de José, porque es a través de su familia que Dios enviaría al Mesías Jesús, para salvar el mundo. Ese es el propósito que usted dice. Cristo es la piedra angular, y las razones Dios las conoce.
Dios busca un propósito en cada situación, y Dios tenía sus propias razones, porque Dios favorece a José que no tenían nada que ver con las acciones de José. O sea, José actuaba con un corazón noble. El propósito de Dios era bendecir a José. Y no solo a José, sino que con José bendeciría a todas esas familias que iban a ser afectadas. Dios abre un camino ante circunstancias que se le presentaron a él en su vida, que ya las conocemos, ya las hablamos, pero qué importante es saber que Dios estaba con José, Dios con nosotros. Cuando estamos con Dios, nadie contra nosotros. Y en parte, ¿para qué? Para que Él pudiera estar con todas las personas a través de su Hijo. Fíjense, se reunió con su Padre. Él siempre mantuvo ese legado, porque es más importante el legado, como lo decía nuestro padre ministerial David. Él hablaba que ¿qué es más importante? ¿El legado o la herencia? Muchos van por la herencia, pero para José era más importante el legado, su padre, la relación padre-hijo. Y es una lección de vida que debemos aprender de esta historia de José este día, porque Dios ama a la humanidad y Dios cumplirá la promesa de bendecir al mundo a través de Abraham, pase lo que pase. Porque en Jesús encontramos la prueba de que la promesa de hecho sea cumplida. Amén. Así que ya para ya ir cerrando el programa, yo quiero de verdad agradecerle al profeta Diego por acompañarme hoy. Sé que tiene también compromisos con la congregación, con los hermanos de Tiempo de Cosecha, con nuestro apóstol y padre también ministerial David Benavente, a quien saludamos con todo el amor y el cariño del mundo. Siempre estamos aquí dispuestos a estar en oración, porque hemos aprendido mucho. De verdad que yo siento que ya no soy la misma persona. En mi vida ha ido cambiando muchísimo, y sobre todo en el carácter, ¿no? Cuando veo la vida de José, wow, me identifico mucho, porque uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? Uno tiene que ir aprendiendo en cada historia. Es un aprendizaje nuevo donde Dios nos da un mensaje y debemos ponerlo en práctica. Entonces, mi hermano profeta, ya en la parte final, le bendigo mucho su vida, le bendigo la vida de su familia, que Dios siga dándole esa sabiduría, ese entendimiento que usted tiene, y que no sea el último programa, sino que vengan muchos programas más para nosotros seguir llevando la palabra de Dios y dando esa revelación, ese mensaje que Dios quiere transmitirle a cada una de las personas que nos escuchan aquí en Venezuela a través de Máxima y también en Rancagua. Pero antes, por acá están escribiendo, vamos a saludar profeta Diego, la hermana Cairo, que ha estado muy atenta. Cairo, bendiciones, Dios te bendiga mucho tu vida. Nos envían mensajes que están escribiendo a través de la página de Radio Naín. Vamos a saludarlo. Están en la ciudad de Guárico y nos dice: qué tremendo, amén, bendiciones desde Guárico, hermoso tema. Saludos a todo el equipo. Y ojalá podamos hacer un programa en vivo, profeta, donde la gente también pueda conocerlo en persona. Ya estamos haciendo ajustes para ver si es por Instagram o también puede ser a través de los hermanos de Radio Naín, que nos den el apoyo, porque sí hay muchos temas que Dios nos ha puesto en el corazón, que queremos llevarlos. Y por aquí la señora Miriam Bravo también manda saludos. Dice que, bueno, no sé quién es, dice Cairo, pero pastora. Ella sí nos conoce. ¿Es pastora? La señora Sí, Miriam. Ah, ok. Bueno, profeta, salúdela a usted. Salúdela y mándele bendiciones. Sí, una mujer de Dios, una hija de la casa, así que le mandamos saludos. Amén. Bueno, el profeta la está saludando con mucho cariño. Ya yo ando un poquito
con la nariz tapada, no sé si se han dado cuenta, cargo la nariz un poquito tapada por el frío, la emisora está bastante fría, ayer le hicieron servicio al aire, es un aire central, y me tapé bastante. Pero nosotros ya despidiendo, profeta, le bendigo mucho su vida, pero quiero que termine con una oración y luego yo hago el cierre por aquí por Máxima. Una oración y sobre todo dándole a estas personas que nos están escuchando que este tema no se quede aquí, sino que seamos todos como José, que practiquemos esta enseñanza que fue a pesar de que vengan tormentas, que vengan problemas, que vengan situaciones, seamos sabios y practiquemos este mensaje tan hermoso, un mensaje de amor, porque Dios es el que abre puertas, Dios es el que nos dirige nuestras vidas y que cuando le entregamos a Él todo debemos vivir y confiar que Él va a dar cualquier cosa que ustedes le pidan, lo dan por hecho. Adelante, profeta, para su despedida con la oración y bueno, ya hacemos el cierre pues. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra, tu voz es tan preciosa, Señor, es tan bella, tan bello eres tú, Padre. Te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, porque lo que tú levantas no lo para nadie, no lo detiene nadie, Señor. Todo lo que tú dices, lo cumples, y todo eso progresa, mi Dios, con el tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de que a José lo echaron en la cisterna, Señor, pero eso no le quitó los sueños tuyos, Señor. Hay gente, Padre, que a lo mejor hoy, en esta mañana, ha estado en cisternas, pero, Padre, guárdalos, protégelos y levántalos, porque esos sueños, Señor, no han sido quitados, Señor. Todo lo que tú das en el sueño, Padre, no es quitado, porque el Dios que nos da el sueño no nos dejará morir en las cisternas. Tú no nos dejarás morir en las circunstancias difíciles, de la familia, de los matrimonios, económicas, Señor, de salud. Tú, Señor, no nos dejarás morir ahí, porque cuando tú permites, Señor, que pasemos humillaciones, es porque tú, Señor, nos quieras exaltar en algún momento. Dice tu palabra, someteos bajo la mano poderosa de Dios, y a su tiempo Él os exaltará. Oh Padre, te damos gloria, honra, alabanza, porque así, Padre, como lo hiciste con José, que se reconcilió con sus hermanos, que pudo honrar a su padre, Señor, hoy tú, Padre, traes un tiempo de reconciliación, Padre. A lo mejor, Padre, hay mucha gente que ha tenido problemas, mi Dios, con sus familias, problemas en la iglesia, pero hoy es el tiempo, Padre, que venga esa reconciliación. Hoy es el tiempo para la reconciliación, Señor, porque tú estás obrando en esta palabra, Señor. No somos nosotros, eres tú el que está obrando para que toda la gloria y toda la honra sean para ti, para que tú cumplas tu propósito precioso aquí en esta tierra, Señor. Te damos muchas gracias, toda la alabanza, toda la honra, toda la gloria, Señor, sean para ti, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, profeta. Y por acá, ya en la parte final, no se vaya todavía, también saludos, dice que Daniela es una de las 12 discípulos de diseño y redacción, también manda saludos. Gracias, Daniela, gracias por estar conectada. Quiero agradecer a Radio Naín por la conexión, por el apoyo que nos brindaron hoy, la hermana Cairo, todo ese maravilloso equipo. De verdad que les mandamos un abrazo grande desde aquí, desde Venezuela, también al apóstol David Benavent, a todos los que nos escuchan, también al pastor Ron Julio en el sector La Ceiba, sé que ha estado escuchando el programa, siempre pendiente de los manguitos. Y bueno, vamos ya también a cerrar con una oración pequeñita, ya cerrando. Y bueno, oramos por las familias, que este tema de hoy sea de gran bendición, seamos sabios como José, que este tema quede marcado en nuestros corazones. Oramos al Señor por cada matrimonio que nos escucha, cada matrimonio sobre la roca, para que sea Dios transformando, Señor, porque solamente tú, mi Dios, puedes transformar nuestras vidas bajo tu palabra. Así que, Padre, te pedimos hoy que seas tú tomando el control de este día. Señor, cuida y protege cada oyente que nos escuchó hoy, Señor. Quita cualquier tropiezo que puedan tener, Señor. También recibimos, porque yo también
recibo, y también el profeta Diego y su familia, esos ríos de agua viva, de esos ríos de Dios que vienen del cielo, también a todos los que nos escuchan, que seamos bañados por esos ríos de bendición este día, para que seas tú, mi Dios, tomando el control. Envía, Señor, un ejército de ángeles, guardianes, Señor, alrededor de nuestros hogares, alrededor de nuestros hijos, Señor. Clamamos, Señor, por nuestros hijos, clamamos por nuestras naciones, por nuestra Venezuela, también por Chile, por Israel, por todas las naciones del mundo, Señor, por Estados Unidos, que hay oyentes escuchándonos, en España también nos están escuchando. Y bueno, que seas tú, mi Dios, tomando el control, Señor, para que todos estemos resguardados este día y guardados en la palma de tu mano, en ese huequito, Señor, donde nos guardas siempre, Señor. Que tengan todos mis hermanos bendiciones. Gracias al profeta Diego, gracias a los hermanos de Rancagua, a los hermanos de aquí de Venezuela que nos escucharon hoy. Que tengan todos un feliz domingo. Gracias a la dirección de Máxima, mi esposo, que está aquí en la cabina acompañándome, Honorio, escuchando también la historia de José. Y bueno, que Dios los bendiga a todos, que tengan un feliz domingo. Bendiciones, profeta, muchas gracias. Bendiciones. Amén. Tenga un buen día. Que Dios lo bendiga. Donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero.
las 8:46. Máxima 99.5 FM, originando señal en el Paseo Caroní, Centro Comercial El Paseo, primer nivel, donde están los modernos estudios de La Padrota.